Bien, buenos días. Continuamos con la materia. El día martes pasado vimos el concepto de punto de inflexión y concavidad, ¿sí? También vimos máximos y mínimos. Entonces vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con problemas de optimización, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar la clase resolviendo este ejercicio, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos una ventana que tiene forma de rectángulo de base X, ¿ya? Y está coronado con un semicírculo, ¿sí? Ya, entonces tenemos un semicírculo por acá. Lo primero que nos piden es encontrar el área de la ventana en función de X, ¿sí? Ya, entonces, como tenemos un rectángulo, necesariamente este valor debería ser otra letra, otra variable, ¿ya? Y bueno, se fijan de que el radio de esta semicircunferencia debería ser X medios, ¿sí? La mitad. Por lo tanto, el área, ¿sí? De aquella ventana viene dada por la fórmula el área del rectángulo, que sería X por Y, más el área del semicírculo. Entonces sería la área de un círculo, pero dividido en dos. Por lo tanto, sería pi por el radio, que sería x medios al cuadrado, y como estamos considerando la mitad, lo dividimos por 2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una fórmula, una función, ¿sí? Pero tiene dos variables, ¿sí? Entonces, en la primera parte nos piden encontrar cuál sería la funcionaria, ¿ya? Pero en términos de X, ¿ya? Bueno, el enunciado dice que el perímetro de la ventana es 4 metros, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que usar a nuestro favor, ¿ya? Entonces el perímetro es 4 metros, pero también el perímetro de esta ventana se calcula como una X más 2Y, ¿no es cierto? Que sería el Y que está por acá y el Y que está por allá. Y esta parte, ¿sí? Que sería el perímetro de la semicircunferencia, ¿sí? Y el perímetro de una semicircunferencia, bueno, estamos considerando la mitad, entonces sería eh, el perímetro de una circunferencia completa, que sería 2pi por r, ¿sí? Pero dividido por 2, ¿sí? Porque es la mitad, ¿sí? Entonces acá tengo todo el perímetro, ¿sí? Por lo tanto, acá podría despejar la letra I y tener nuestra función, ¿sí? Ya, por lo tanto, de estas dos cosas, ¿sí? De esas dos cosas tenemos que 4 es igual a x más 2y. ¿Qué nos queda acá? Este 2 se cancela con ese, entonces nos quedaría más pi x medios, ¿sí? Ya, entonces, ahora podría juntar los datos, entonces podría decir que x factor de 1 más pi medios, ¿sí? Más 2i, ¿sí? Siguiente paso de equivalencia podría ser que 4 menos x factor de 1 más pi medios sea igual a 2i. Bueno, pero ahí aprovecho del 2 dividir, ¿no es cierto? Entonces acá esto sería dividido en 2. Por lo tanto, he encontrado una expresión para la letra i, ¿sí? Entonces ahora puedo escribir la función en variable x, ¿sí? ¿Ya? Entonces nos quedaría x por el i, que vale todo esto,
¿ya? Dividido por 2, más esto otro, ¿no es cierto? Que si ustedes sacan la cuenta nos quedaría un pi, nos quedaría un x cuadrado y nos quedaría un 4 en el denominador, que si se multiplica con ese 2 que está ahí, entonces saldría un 8. ¿Ya? ¿Sí? Entonces podría seguir desarrollando. Entonces nos quedaría a de x igual a, a 2x, ¿sí? Fíjense que aquí hay un 4 y acá está dividido por 2, por lo tanto me quedan 2x. Y por el otro lado me quedaría un menos x cuadrado multiplicado por 1 más pi medios. ¿Sí? ¿Ya? Más el pi octavos x cuadrado. ¿Ya? Y ahora podría factorizar por x cuadrado, entonces me quedaría más x cuadrado factor de pi octavos menos 1 más pi medios. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, esto es una función cuadrática. ¿Sí? ¿Ya? Y también me doy cuenta que el número que acompaña al x cuadrado es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí lo que tenemos es una parábola, ¿sí? Cóncava hacia abajo o cóncava simplemente, en donde hay un punto máximo, ¿sí? Entonces con la ayuda de la derivada ahora vamos a obtener aquel máximo, ¿sí? Profe. Cuénteme. Ahí cuando pasa desde, cuando tenemos la definición de y, que tenemos 4 menos x, entre paréntesis, 1 más pi medio partido en 2, ¿cómo pasa de eso a la función de a en función de x? Tú dices que acá tengo el i, ¿no es cierto? Te estás refiriendo a esto, ¿no es cierto? Claro, en esa parte. Ya, entonces acá tengo la fórmula del área, ¿no es cierto? El área total de la ventana sería el área del rectángulo, que es x por y, ¿no es cierto? Y el área de esta circunferencia, de esta mitad de circunferencia, que sería el pi por el radio es x medio, ¿no es cierto? Al cuadrado dividido en 2 porque, bueno, es la mitad de la circunferencia, ¿sí? Entonces, estos datos de acá los copio por acá, como pude despejar el i porque yo tengo el dato del perímetro, ¿sí? Por un lado vale 4 y por el otro lado lo puedo calcular de esta manera, ¿sí? Y después lo que hice fue despejar y entonces después reemplacé nomás, ¿sí? Ya, sí, gracias. Ya, listo. Entonces vamos a escribir la función de nuevo por acá, que sería 2x más x cuadrado factor de todo ese número, ¿sí? Pi octavos menos 1 menos pi medios, ¿sí? Ya. Entonces, la derivada me permite encontrar máximos y mínimos, ¿sí? Eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? La derivada me permite determinar máximo y mínimo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue primero encontrar puntos críticos, ¿sí? Entonces ese es el primer camino, ¿ya? Entonces después vamos a ocupar el criterio de la segunda derivada para justificar que hay un máximo o un mínimo, dependiendo de lo que me estén preguntando, ¿ya? Y en este caso hay un máximo, por lo tanto este es el teorema que tenemos que aplicar después. Ya, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es encontrar el punto crítico, por lo tanto tenemos que derivar, ¿sí? Ya, entonces si derivamos, esto nos queda un 2, ¿sí? Respecto a x, más 2x factor de todo este número. Recuerden de que la derivada de
una constante por una función es simplemente la constante por la derivada de la función. Ya, entonces derivé el 2x, me queda 2, y derivé el x cuadrado, me da 2x, y todo lo demás es constante, por lo tanto multiplica, ¿sí? Ya, entonces esto lo igualamos a 0. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 más 2x y todo esto de acá igual a 0. Podríamos multiplicar por un medio. Entonces nos quedaría 1 más x factor de todo esto igual a 0. Paso de un lado al otro, entonces me quedaría 1 igual a x. Ya, esto de acá le voy a cambiar los signos porque lo voy a cambiar en el otro lado, por lo tanto me quedaría 1 más pi medios menos pi octavos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces como lo paso al otro lado, entonces el signo cambia, entonces le cambio al paréntesis el signo en vez de al x. ¿Sí? Ya, por lo tanto, 1 partido en todo ese número es igual al x. ¿Sí? Que sería nuestro punto crítico. ¿Ya? ¿Ya? Ese sería el punto crítico. Y si nosotros sacamos la cuenta de aproximadamente cuánto mide, bueno, colocamos los datos en la calculadora. Ya, 1 más pi medios menos pi octavos. Ya, me dio este numerito aproximadamente 0,46, ¿ya? ¿Ya? Luego vamos a aplicar el teorema que está en la parte izquierda, entonces encontramos el punto crítico, ¿ya? Y ahora vamos a verificar de que la segunda derivada evaluada en el punto crítico sea negativa, ¿ya? Entonces la segunda derivada de la función, ¿ya? Entonces la segunda derivada de la función está escrita aquí. Perdón, la primera. Entonces la segunda sería 2 veces todo este número. ¿Ya? Y si ustedes sacan la cuenta, ese número es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, al evaluar, esto es una función constante. ¿Sí? Y es negativa. ¿Sí? Es un número negativo. Por lo tanto, al evaluar el valor crítico, pongámosle 0,46, eso me va a dar el mismo número. Y eso es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, hemos demostrado que en x igual a 1 dividido en 1 más pi medios menos pi octavos, hay un máximo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está justificado la segunda pregunta. ¿Sí? Y para encontrar el valor de aquella área máxima, entonces simplemente hay que reemplazar en la función el valor que encontramos. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos A en 0,46, haciendo la aproximación, nos daría el área máxima. ¿Sí? Reemplazamos acá. ¿Ya? Entonces, en esto consisten los problemas de optimización. Primero hay que plantear la situación, ¿ya?
La clase de mañana vamos a hacer una clase a las 11:30, en donde vamos a hacer algunos ejercicios del propuesto que hice, que subí hace pocos días, ¿ya? No sé si se fijaron de que hay otra guía, ¿sí? Y esa otra guía tiene algunos problemas de optimización, entonces eso los vamos a resolver la próxima clase, mañana, que sería la última, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, a todos los que están aquí escuchando, estudien sobre esos problemas, ¿sí? Sobre esas materias, y algo semejante va a salir en el certamen, ¿sí? Ya. Vamos a buscar la última clase, que es la que tengo por acá. Y esto es un tema bien, bien útil, ¿sí? Que es la regla del L'Hopital, ¿sí? La regla del L'Hopital me permite calcular límites, ¿sí? Ya, entonces, la regla del L'Hopital, ¿en qué consiste? Fíjense de que a veces nosotros tenemos expresiones muy complejas, por ejemplo, estas cuatro que aparecen aquí, ¿no es cierto? Estamos calculando límite, ¿sí? Un cociente, ¿no es cierto? Ya. Cualquiera de esos límites los podríamos resolver mediante esta regla que les voy a comentar, ¿sí? Ya, entonces, la idea, ¿sí? Omitiendo todo eso, es lo que está aquí, ¿ya? Entonces, supongan que tenemos dos funciones que son derivables en un intervalo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos de que la función f y la función g tienden al cero, ¿sí? Esta de acá y esta de acá, la f y la g, cuando el x se aproxima al x sub 0, tienden al cero, ¿sí? Entonces, yo podría derivar el numerador y el denominador, y eso me va a dar el valor de L, que es equivalente a calcular el límite inicial, ¿sí? Entonces, primero hay que ver que sea forma indeterminada, 0 partido por 0, ¿sí? Si el límite es 0 partido por 0, entonces yo puedo considerar el numerador derivándolo y el denominador derivándolo, ¿ya? Y con eso voy a obtener un número, ¿sí? El valor del límite. Entonces, ese valor del límite es equivalente a haber calculado el límite inicial, ¿sí? Esto de acá también se puede aplicar cuando los límites tienden por la derecha o por la izquierda, o al infinito positivo o al infinito negativo, ¿ya? Entonces, lo mejor es ejemplificar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, calculemos el límite cuando el x tiende al 0 de la exponencial de 3x menos 1 dividido en x, ¿ya? Primera situación, lo que dice el teorema. Hay que verificar que la función que está por arriba y la función que está por abajo tienden al 0, cuando el x tiende al x sub 0, que en este caso el x tiende al 0, ¿sí? Ya, entonces, fíjense que si nosotros reemplazamos, nos quedaría e elevado a 0 menos 1 dividido en 0. Y acá me quedaría 1 menos 1 dividido en 0, y eso es 0 partido por 0. Forma indeterminada, ¿sí? Entonces, si es de forma indeterminada, yo podría aplicar el teorema, la regla del L'Hopital, de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, esto es igual, según L'Hopital, al límite cuando el x tiende al 0 de la derivada del numerador dividido con la derivada del denominador, ¿sí? Y eso en estricto rigor sería, ¿sí? La derivada del numerador es la exponencial de 3x por la derivada del exponente, que es 3, y bueno, la derivada del menos 1 es 0, dividido en la derivada del denominador, que es 1. ¿Sí? Ya. Bueno, esto es lo mismo que escribir límite
cuando el x tiende al 0 de 3 veces la exponencial de 3x, y eso solamente, ¿ya? Y eso uno la puede evaluar, pues entonces esto sería 3 por exponencial de 0, y eso es 3 por 1, y eso es 3. ¿Ya? Entonces esa es la idea que está atrás de la regla del L'Hopital, ¿sí? Es tomar, que se cumpla esto es fundamental que se cumpla, ¿sí? Que se cumpla 0 partido por 0, ¿sí? Y después, tal como están, derivo el numerador y derivo el denominador por separado, ¿ya? Y calculo, ¿sí? Segundo ejemplo. Límite cuando el x tiende al 1 del logaritmo natural de x dividido en el seno de pi x. ¿Sí? Si nosotros evaluamos, ¿no es cierto? Hacemos tender el x al 1, entonces voy a tener logaritmo natural de 0, que es 0, ¿sí? Perdón, logaritmo natural de 1, que es 0, ¿sí? Y por el otro lado tengo seno de pi, y seno de pi es 0. Tengo la forma indeterminada, ¿sí? 0 partido por 0. Si yo tengo la forma indeterminada, entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital, que dice que si es que el límite de acá, el límite inicial existe, entonces aplicando las derivadas en el numerador y en el denominador y aplicando el límite es equivalente a resolver lo primero, ¿ya? Entonces, esto nos quedaría límite cuando el x tiende al 1. La derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, ¿sí? Y la derivada del seno de pi x es coseno de pi x multiplicado por pi, regla de la cadena. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, tal como están, ¿sí? Esto es lo que está en el numerador y lo otro es lo que está en el denominador. Podría evaluar sin problema, ¿o no? ¿Por qué? En el numerador me quedaría 1 partido en 1 y abajo me quedaría coseno de pi por pi. ¿Ya? Entonces en el numerador me queda un 1 y abajo el coseno de pi es menos 1 multiplicado por el pi sería menos pi. Listo. Fácilmente ustedes pueden calcular ese límite que con las herramientas que teníamos antes quizá no era tan simple. ¿Ya? Entonces esta regla en la mayoría de los casos me simplifica el desarrollo del límite. ¿Sí? ¿Ya? Tercer ejemplo, el que está puesto ahí. Ya, nos quedaría límite cuando el x tiende al 0 de, fíjense, exponencial del seno de x menos exponencial de x y todo esto dividido en el seno de x menos x. Ya, veamos si cumple la hipótesis fundamental de que sea 0 partido por 0. ¿Sí? Esa es la hipótesis fundamental. Ya, entonces me quedaría e elevado al seno de 0, que es 0, menos exponencial de 0, dividido en seno de 0, que es 0, menos 0. Aquí me quedaría 1 menos 1 y acá 0, y eso es 0 partido por 0. ¿Sí? Ya, por lo tanto cumple con la hipótesis fundamental para aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, en el siguiente paso, esto sería por L'Hopital, porque vamos a derivar el numerador y el denominador. ¿Sí? Entonces, ahí aplico la regla de álgebra de derivada y regla de la cadena. Entonces me quedaría la derivada de esta primera parte, sería
exponencial del seno de x multiplicado por la derivada del exponente. La derivada del exponente es coseno. ¿Sí? Y ahí está la primera parte. La derivada de la exponencial es la exponencial. Ya. Terminé con la parte de arriba. La parte de abajo, la derivada del seno es coseno y la derivada del x es el 1. ¿Ya? Y ahí estaríamos. ¿Ya? Entonces, veamos qué sucede cuando nosotros reemplazamos cuando hacemos tender el x al 0. ¿Qué nos quedaría? Ya, entonces, exponencial del seno de 0 es exponencial de 0, ¿no es cierto? Por el coseno de 0 menos e a la 0 dividido en coseno de 0 menos 1. Fíjense que arriba me queda 1 menos 1 y abajo también me queda 1 menos 1, 0 partido por 0. Ya, entonces, ¿qué significa esto? De que puedo seguir aplicando la regla, aplicar L'Hopital otra vez, ¿sí? ¿Ya? Porque se cumple la hipótesis, y la hipótesis es que será 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces, como se cumple la hipótesis, puedo aplicar de nuevo la derivada en el numerador y en el denominador. ¿Ya? Entonces, en el numerador me queda una cuestión bien grande, ¿sí? Bueno, aquí está una regla de un producto, ¿ya? Entonces, sería la derivada del primero, que es exponencial del seno de x por la derivada del seno, que es coseno, multiplicado por la segunda función, que es el coseno, ¿sí? ¿Ya? Más a la primera función por la derivada de la segunda, sería menos seno de x. ¿Ya? Y la derivada de la exponencial. ¿Ya? Y abajo me queda menos seno de x. ¿Sí? Nuevamente, hacemos tender el x al 0. ¿Qué nos queda? Nos queda exponencial de 0 por coseno al cuadrado de 0. Recuerden de que estos dos se pueden juntar. Más seno de 0 por menos seno de 0 menos e elevado a 0. Y todo esto dividido en menos seno de 0. Ya, estamos claros de que en el denominador queda 0. ¿Sí? Pero en el numerador nos queda un 1, ¿sí? Más un 0 menos un 1 dividido en 0, y eso es 0, partido por 0. De nuevo, ya tengo una segunda vez, puedo aplicar una tercera vez la derivada. ¿Sí? Ya, entonces, ya, este sería el último paso, ya. Voy a reescribir el límite primero, entonces nos quedaría límite cuando el x tiende al 0 de la exponencial del seno de x por coseno al cuadrado de x menos seno de x exponencial del seno de x menos exponencial de x. Y todo esto dividido en el seno de x y podría colocar un menos adelante. ¿Sí? Recuerden de que las constantes pueden salir hacia afuera. Ya, entonces yo estimo de que en este paso vamos a obtener nuestro valor del límite, ¿sí? Ya hemos derivado 2 veces, nos falta una tercera. ¿Ya? Bueno, aquí me va a resultar mucho más amplio de lo anterior porque tengo que derivar, fíjense, dos productos. Ya, entonces, la derivada de este producto es la derivada del seno de la exponencial de seno, ¿sí?
Y acá la derivada del exponente, que es coseno, multiplicado por el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Ese sería el primero. Más la exponencial del seno de x multiplicado por la derivada del coseno al cuadrado, que es 2 veces coseno de x multiplicado por el seno de x, pero negativo. ¿Ya? Y eso de ahí es justamente la primera línea. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo hago? Voy a ver, ¿qué pasa si giro esto? No, queda feo. Ya. Después me queda menos la derivada de este producto, que sería la derivada del seno, que sería coseno, menos coseno de x, por exponencial del seno de x, más el seno de x por la derivada de la exponencial del seno de x. Ya, y ese sería el segundo paréntesis. ¿Ya? Ya, esperemos que no nos confundamos. Esta es la primera línea, ¿no es cierto? Hasta aquí. Y después continúa todo esto, ojo, por acá. Y menos exponencial de x, menos exponencial de x. ¿Ya? Y eso sería lo que va en el numerador, ¿ya? Dividido por la derivada del seno, que es coseno. Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar todo esto y lo vamos a escribir en una sola línea como corresponde, ¿ya? Ya, entonces déjenme aquí escribir esto como corresponde, ¿ya? Uy. Ya está complicado esto. Ya, ¿qué tal si vamos colocando los números que nos dan al evaluar mejor? Ya, recuerden de que hay un -1 afuera, ¿sí? Ya, todo eso evaluado por la exponencial de 0 por el coseno al cubo de 0. ¿Ya? Después más, fíjense que aquí hay un seno, entonces todo eso se va a hacer 0. Toda esta expresión de aquí se va a hacer 0. ¿Ya? Ustedes, si tienen tiempo, ahí tienen una hoja bien amplia, lo reescriben acá. Entonces esto va a ser 0, me va a dar 0. Después viene un menos. Y después viene el otro paréntesis. Esta parte de aquí me queda un 1. Esta parte de acá, como hay un seno multiplicando, me queda 0. ¿Ya? Y después tengo el menos exponencial de 0. Y todo esto dividido en el coseno de 0. Ya, por lo tanto, tenemos un -1 multiplicado por un 1, menos 1, menos 1, dividido en 1. Aquí me queda entonces -1, el que está afuera, y adentro me queda un -1 de nuevo, y eso sería un 1. Listo. Por lo tanto, el límite cuando el x tiende al 0 de exponencial del seno de x menos exponencial de x dividido en el seno de x menos x vale un 1.
Ya, entonces tuvimos que derivar 3 veces, pero obtuvimos nuestro resultado, ¿sí? ¿Ya? Ya, la regla del L'Hopital también es aplicable cuando en el numerador me queda infinito, positivo o negativo, y en el denominador también. Entonces esa sería la forma indeterminada infinito partido por infinito. Entonces la regla es equivalente, se aplica lo mismo, pero la hipótesis debe ser infinito partido por infinito. ¿Ya? Aparte de todas esas reglas, existen todas estas formas indeterminadas, ¿sí? Entonces, estas son las típicas, ¿sí? Las dos de acá. Pero también existen estas 5 formas indeterminadas que se pueden reescribir para obtener la forma indeterminada 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, ¿ya? Entonces, vamos a hacer alguno de estos. Por ejemplo, el tercero. El tercero. Límite cuando el x tiende al 1 de x dividido en x menos 1 menos 1 partido en logaritmo natural de x. Ya, forma indeterminada acá tendríamos 1 partido por 0 menos 1 partido por 0 y 1 partido por 0 o algo partido por 0 es infinito. Entonces tendríamos diferencia de infinitos. Y diferencia de infinitos no es 0. ¿Sí? Es una forma indeterminada simplemente. Ya, y esta forma indeterminada podemos reescribir la expresión de tal forma de que sea 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Ya, dependiendo de la situación. ¿Ya? Entonces, si yo sumo estas dos cosas, me quedaría x menos 1 logaritmo natural de x, y arriba me queda x logaritmo natural de x menos, menos lo que tengo por allá, entonces me quedaría menos x más 1, menos x más 1. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tipo de forma indeterminada será esta? Será 1 por logaritmo natural de 1 menos 1 más 1. Ya, entonces, y abajo me queda 1 menos 1 multiplicado por logaritmo natural de 1. Ya, arriba me queda 0 y abajo también me queda 0. ¿Ya? Entonces fíjense que teníamos una forma indeterminada de diferencia de infinitos y ahora obtenemos, simplemente aplicando, restando en este caso, nos queda 0 partido por 0. Ya, y si es 0 partido por 0, entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Ya, entonces nos quedaría la derivada del numerador, que sería, bueno, la derivada de esto. La derivada de esto, que es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿ya? Menos la derivada del x, que es menos 1, y nada más, porque la derivada del 1 es 0. Y acá abajo podría aplicar la regla del producto, entonces sería la derivada del primero, que es 1, multiplicado por el logaritmo natural de x, más el primero por la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido en x. ¿Ya? Reescribiendo esto, nos quedará límite cuando el x tiende al 0 de logaritmo natural de x más 1 menos 1, dividido en... ¿Dividido en qué? Dividido en logaritmo natural de x, y acá nos queda un 1 y un 1 partido en x. ¿Ya? Entonces esto sería el límite cuando el x tiende al 0 del logaritmo natural de x dividido en el logaritmo natural de x más 1 menos 1 partido en x.
¿Ya? ¿Qué forma indeterminada será eso? Cuando yo me acerco al cero en el logaritmo natural, eso es menos infinito. ¿Sí? Y esta expresión de aquí, quizás la podríamos sumar. Sería una buena idea sumar. Sí, porque ahí me quedaría como una suma de cosas que no... ya. Ya, vamos a reescribir mejor, porque aquí ahí no se ve tan claro de lo que está sucediendo. Lo que es claro es que en el numerador me queda solamente el logaritmo natural de x. Y abajo, si yo sumo, el denominador sería x, acá me queda un x logaritmo natural de x, acá un x menos 1. Y ese x lo podría pasar al otro lado, entonces me quedaría límite cuando el x tiende al 0 de x logaritmo natural de x, y todo esto dividido en x logaritmo natural de x más x menos 1. ¿Sí? Y escrito de esta manera es 0 partido por 0. No. Aquí tengo un problema, a ver. Ahí tengo un problema porque nos queda... ¿Qué sería x? ¿Qué sería? ¿Qué es 0 por infinito? Pregunta. ¿Qué será 0 partido por infinito? Es una forma indeterminada. ¿Sí? A ver. Y a ver, revisemos esto de acá. Tenemos que escribir forma 0 partido por 0, infinito partido por infinito, si no, no podemos continuar. ¿Sí? Ya, entonces... entonces ahí está correcto, la derivada también está bien. Ya. Ah, pucha, nadie me dijo eso. Sí, estoy haciendo el loco.
Esto tiende al 1. Ya. Sí. Ya nadie me había hecho eso. Entonces aquí me queda límite cuando el x tiende al 1 del logaritmo natural de x dividido en el logaritmo natural de x más 1 menos 1 partido en x. Ya, y si yo evalúo, me queda 0 partido por, esto da 0, y esto da 1 y 1 da 0. Ya, listo, podemos seguir aplicando el L'Hopital. ¿Sí? Ya, aplicamos el L'Hopital, nos quedaría límite. Ya, la derivada del numerador, la derivada del denominador. Ya, listo. Por lo tanto, esto vale 1 partido en 1 dividido en 1 partido en 1 más 1 partido en 1. Listo. Ya, ahí está. ¿Ya? Bueno, entonces lo último que les voy a mencionar ahora es cómo resolver este tipo de límites que está acá en el 4. ¿Ya? Entonces, límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de x elevado a x. ¿Ya? Entonces, esa sería forma indeterminada 0 elevado a 0. ¿Sí? 0 elevado a 0, ¿no es cierto? La que está por acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es aplicar la exponencial y el logaritmo natural. Entonces nos quedaría límite cuando el x tiende al 0. Vamos a aplicar la exponencial y el logaritmo natural a x elevado a x. ¿Sí? Entonces recuperamos, como una función es la inversa de la otra, recuperamos a x elevado a x. ¿Sí? Por lo tanto, esto me quedaría límite cuando el x tiende al 0 por la derecha. Aplicando propiedades del logaritmo, ese x que está en el exponente pasa hacia adelante. ¿Sí? ¿Ya? Por la continuidad de la exponencial, entonces podría el límite pasar hacia adentro. ¿Ya? Por lo tanto, me quedaría x, logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Ya? Por continuidad, bueno, ahí les dije todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces ahora basta de resolver ese límite. Ya, y ese límite es 0 multiplicado por infinito. Ya, que también es una forma indeterminada. Entonces, como lo hacemos en este caso, vamos a escribir para que sea 0 partido por 0. O infinito partido por infinito. Existen los dos caminos acá, fíjense. Ya, entonces, límite cuando el x tiende al 0 por la derecha. Por ejemplo, si yo escribo el 0 aquí y escribo el 1 partido en logaritmo natural de x abajo, tendríamos 0 partido por el logaritmo evaluado en el 0 es infinito y 1 partido en infinito es 0. Tendríamos 0 partido por 0. ¿Ya? Como también podríamos escribir límite cuando el x tiende al 0 y lo ordenamos al revés. Ponemos el logaritmo natural aquí y acá ponemos el 1 partido en x. Por lo tanto, ahí tenemos otra forma de reescribir y eso sería infinito negativo dividido en infinito positivo, ¿ya? Los infinitos pueden tener cualquier signo, ¿ya? Eso da lo mismo. Ya, entonces vamos a trabajar con esta. Porque la otra involucra más desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, esa expresión que marqué es equivalente a esta, ¿sí? Ya, entonces nos quedaría límite cuando el x tiende al 0, ¿ya? La derivada del logaritmo natural es 1 partido en x.
Y la derivada de 1 partido en x es 1 partido en x al cuadrado, pero negativo. Esto lo reescribimos y nos queda menos 1. El x cuadrado pasa al numerador y el x queda afuera, queda abajo, perdón. Y esto es x. Y esto vale 0. Por lo tanto, el límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de x elevado a x es igual a la exponencial del valor que me dio. Y eso es 1. Y eso es lo que uno espera, ¿no? Eso es lo que uno debería esperar. Porque siempre está en consulta, ya, que no se puede definir 0 elevado a 0, ¿sí? Pero sí se puede definir a elevado a 0 cuando a es positivo o distinto de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el a es muy cercano al 0? Entonces, necesariamente esto tiene que valer 1. Ya, ojo que 0 partido por 0 no está definido, pero como límite sí está definido, que vale 1, ¿sí? Como límite, así, como propiedad, está bien. Pero como límite, esto se acerca, se aproxima al 1, pero no es 1. Ya.